César Dargan, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, del CONEP, vicepresidente ejecutivo del empresariado, de la empresa privada, preguntarse qué necesidad hay en este momento de someter al Senado un proyecto de reforma laboral. Decía eso el señor Dargan. Y eso me llamó la atención porque yo tengo entonces interrogantes respecto a esa pregunta del señor Dargan. Y yo me pregunto, ¿por qué no someter esa esperada reforma laboral al Congreso ahora que hay ánimos de reformas? A mi modo de ver, este es el momento estelar para eso. Y yo creo que el gobierno ha estudiado la necesidad de someter esta y otras reformas bajo el entendido de que todas son muy útiles y muy necesarias y de que los legisladores tienen capacidad de manejar varios temas a la vez o no deberían ser legisladores. Tan sencillo como eso. El tema de la reforma laboral, señores, está incluido, está incluso mucho más debatido y definido que la reforma económica, pues tenemos casi 5 años discutiendo sobre una reforma laboral y hay consenso sobre este tema de la reforma laboral en un 98%. Entonces, César Dargan, representante del empresariado, sabe que esas son las razones, pero a su sector no les conviene porque ellos necesitan tiempo y espacio para enfrentar y tratar de ganar la batalla en cada tema, utilizando su poder económico y mediático, pero en este caso, en estos momentos, esos vientos no están soplando a su favor. ¿Cuál es la necesidad de no aprobar de una vez y para siempre una reforma laboral que se está demandando hace más de 20 años, que está consensuada en un 98%, y que el 2% en el cual no ha habido consenso es precisamente gira en torno a la cesantía, que es un tema que los empresarios intentan no aprobar nunca, que intentan imponer su criterio sobre este tema y utilizan incluso ese tema de la cesantía como un chantaje para no aprobar la reforma laboral. Es decir, durante mucho tiempo tenemos la reforma laboral detenida porque un 2% de esa reforma que gira en torno a la cesantía que no ha sido aprobado. O sea, una reforma, repito, aprobada en un 98% está detenida por un 2%, que es lo que le afecta al sector laboral, que quiere cambiar la reforma, que quiere cambiar la cesantía por cualquier otra cosa, pero no es cesantía. Y la cesantía, al igual que otros logros, sufren de progresividad. Las conquistas sociales están legitimadas por el orden de la progresividad. Consecuentemente, no pueden ser desplazadas. Entonces, la necesidad de no aprobar de una vez y toda esa reforma laboral que está consensuada en un 98%, y el otro 2% hay que tomarlo en cuenta. Estos 2 puntos, señores, han sido vitales para que la reforma no se haya aprobado hace tiempo. Porque en el fondo, el sector que representa a César Dargan no le conviene una reforma laboral con o sin la cesantía. Por eso ellos boicotean todo el tiempo la posibilidad de una reforma, porque les obligará a tener que cambiar viejas prácticas que solo benefician al sector empresarial. Entonces, ¿por qué ahora César Dargan? Bueno, porque estamos en tiempo de reforma y es el mejor momento para intentar hacer todo lo que tengamos que hacer en cuanto a reformas. ¿Por qué ahora César Dargan? Porque algún día debió ser, hermano, y hace más de 20 años que no se aprueba una reforma laboral solo porque ustedes han tenido el poder para boicotearla. Con ese poder que tienen han torpedeado todo. ¿Por qué ahora César Dargan?
porque el país necesita modernizarse en materia laboral. Y eso no es posible sin nuevos parámetros legales. ¿Por qué ahora, César Dargan? Porque ahora estamos bajo el mandato de un gobierno, de un presidente que no se ha dejado narigonear y entiende que tiene que hacer lo que la Constitución y las leyes le mandan y quiere dejar su legado al país. Eso es lo que pasa. ¿Por qué ahora, César Dargan? Porque bajo el mandato de un viejo código laboral se han cometido muchísimas diabluras que afectan a los empleados, pero benefician a los empleadores. Pero con este nuevo código laboral tendrá que cambiarse esa correlación de fuerzas. Y te repito, ¿por qué ahora? Porque hay un presidente que no se ha dejado narigonear por ese poderoso sector que tú representas, hermano. Pero ¿por qué ahora, César Dargan? Porque para algo hay gobierno y para algo hay Congreso, para hacer las cosas cuando ellos entiendan, no cuando necesariamente entienda el empresariado. ¿Por qué ahora, mi querido César Dargan? Porque es una necesidad del país. Y ustedes, los empresarios, un sector poderoso, súper importante, que debemos proteger, son parte del país, pero no son el país. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de que sea ahora? Aprovechar la dispersión de poder que ustedes generan con todos esos temas, porque no pueden enfrentarlos todos a la vez. Simple, hermano mío. Simple.